Hola, buenas tardes. Mi nombre es Givo Radlovaki y voy a presentar una charla sobre un experimento llamado SkinDep, realizado en el Laboratorio 2 de Ingeniería en Telecomunicaciones en el Instituto Balseiro. A modo de introducción, voy a dar una breve explicación sobre el fenómeno físico presente en el experimento. En corriente continua, la densidad de corriente es similar en todo el conductor, como se ilustra en la figura de la izquierda. Pero en corriente alterna se observa que hay una mayor densidad de corriente en la superficie que en el centro. Este fenómeno se conoce como efecto pelicular o skin effect. Este efecto se puede caracterizar con la skin depth, que es el nombre que se le da a la distancia característica de decaimiento. A esta distancia de la superficie, la densidad de corriente es aproximadamente un 37% de la densidad que se encuentra en la superficie. La skin depth depende de la frecuencia angular de la corriente, la conductividad del material y también de su permeabilidad, tal y como muestra la ecuación. Este mismo efecto se produce en la presencia de un campo magnético variable, por lo que el campo se apantalla en el centro del conductor. En el caso del experimento realizado, tenemos un solenoide que genera un campo magnético y en su interior se introducen núcleos de distintos materiales. El cociente entre el flujo del campo magnético con distintos núcleos es igual al cociente de inductancias y también a un cociente de funciones de Bessel debido a la simetría cilíndrica del conductor. El delta está incluido en el argumento de las funciones de la siguiente forma, siendo k igual a i-1 sobre delta. Si aproximamos la intensidad del campo magnético como un escalón en delta, se obtiene la siguiente ecuación, de donde se puede despejar delta en función del cociente de inductancias, el radio del núcleo y el radio de la bobina. En este experimento se supuso que los radios eran iguales. El arreglo experimental consistía en una bobina conectada en serie con una resistencia limitadora, ambas conectadas a un lock-in que funcionaba como fuente de frecuencia variable y también como medidor de tensión en la bobina a la frecuencia seleccionada como fuente, que corresponde a la frecuencia de la señal de referencia del lock-in. Además, el lock-in estaba conectado a una computadora a través de la interfase GPIB, lo cual permitía la adquisición de datos y modificación de los parámetros. Esto se lograba con códigos programados en Python. Desde la computadora y usando Python podíamos modificar tanto la amplitud como la frecuencia de la señal de referencia del login, la sensibilidad de la medición, la constante de tiempo y también el tiempo entre mediciones. Es importante modificar estos parámetros también porque a bajas frecuencias la tensión que íbamos a medir en la bobina era demasiado baja, por lo que necesitábamos una alta sensibilidad. Además, como las frecuencias eran bajas, también necesitábamos una constante de tiempo alta para reducir el error relativo de la frecuencia a la hora de medir. Pero si
manteníamos una constante de tiempo alta, en este caso 5 segundos, durante todo el rango de mediciones, el tiempo necesario para terminar la medición completa iba a resultar demasiado grande. Por lo que fuimos disminuyendo tanto la sensibilidad, porque la tensión iba aumentando, como la constante de tiempo, para que el tiempo total de la medición no fuera excesivo. Los materiales usados como núcleo de la bobina fueron una barra cilíndrica de cobre, una barra similar de aluminio, una barra de ferrita y una de acero. Para poder calcular la inductancia de la bobina en función de la frecuencia, se propuso el siguiente modelo de la bobina, que incluye una resistencia interna y una capacidad parásita. Para obtener los valores de la resistencia interna, la capacidad de la bobina y la inductancia sin núcleo, se ajustó la transferencia correspondiente al modelo a las mediciones realizadas, ya que se usó una tensión de referencia de 1 volt. El rango de frecuencias usado para el ajuste fue el rango completo del lock-in, que va de 10 Hz a 250 kHz. Para los núcleos materiales se midió en un rango menor de frecuencias, con el objetivo de poder usar un modelo de bobina más simple, que consiste en un inductor con una resistencia interna, ignorando la capacitancia que se mostraba en el esquema anterior. Y se obtuvieron las siguientes curvas para las transferencias, siendo la transferencia el cociente entre el voltaje de la bobina y el voltaje de la fuente. A partir de los datos obtenidos, se calculó el cociente entre las inductancias de cada material con la del aire para cada frecuencia, resultando en las siguientes curvas. Se puede ver que en el caso del núcleo de ferrita, la inductancia es 11 veces mayor. Esto puede deberse a sus propiedades ferromagnéticas. En el caso del acero, la inductancia calculada es muy similar a la de la bobina sin núcleo, pero siempre un poco mayor, por lo que no puede usarse la fórmula aproximada que se mostró en la introducción, ya que esta supone que el cociente es menor a 1. Para el cobre y el aluminio se pudo calcular la skin depth para cada frecuencia, obteniendo las siguientes curvas. Donde se observa que efectivamente la skin depth disminuye cuando aumenta la frecuencia, tanto en el cobre como en el aluminio. Si ponemos los datos mostrados en los gráficos anteriores en función de la frecuencia angular elevada a la menos un medio, obtenemos las siguientes curvas. Si realizamos un ajuste lineal y posteriormente despejamos la conductividad usando la siguiente fórmula, podemos obtener una conductividad para el cobre de 9,6 más o menos 0,2 por 10 a la 6 cm sobre metro, y una para el aluminio de 1,69 más o menos 0,03 por 10 a la 6 cm sobre metro. Como conclusiones, se comprobó que la penetración de un campo magnético alternante sobre conductores como el cobre y el aluminio disminuye cuando aumenta la frecuencia del campo. Se puede ver en la tabla que las conductividades obtenidas para el cobre y el aluminio no coinciden con las tabuladas. Esto puede deberse a un error en el modelo o a que la suposición de que el radio de la bobina y el radio del núcleo
es erróneo. Además, se observó que en materiales ferromagnéticos como la ferrita, el campo no es apantallado, por el contrario, aumenta considerablemente. Como recomendaciones, se sugiere medir el radio de la bobina y de los núcleos y verificar la validez del modelo o, en su defecto, modificarlo. Muchas gracias.